Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche de miércoles? Ya 20 de mayo, les damos la bienvenida a todas las personas que están en este lugar y a los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Para los que vinieron el domingo pasado y el miércoles pasado, esta es continuación de la misma enseñanza. Entonces, si de pronto usted no la vio y quiere verla completa, puede ver las dos enseñanzas anteriores en el canal de YouTube. Estamos viendo una enseñanza titulada Ser para hacer, o tiene que ver con nuestra identidad y el propósito con el que estamos aquí en la tierra, ¿cierto? Porque uno nace de nuevo y no se va de una vez con el Señor, sino que uno se queda aquí en la tierra para cumplir una asignación, un propósito de parte del Señor. Y el verso que ustedes se aprendieron de memoria, ¿sí se lo aprendieron de memoria? Los que vinieron el domingo, el miércoles, ¿sí lo aprendieron de memoria? Primera de Pedro 2:9 que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos, ¿listo? Y el centro del mensaje tiene que ver con el linaje. Recuerda que vimos en Génesis qué fue lo que realmente pasó. Recuerda que vimos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Que quita ese linaje de pecado que había allí. Y luego viene, ¿para qué? ¿Cierto? La segunda parte del versículo, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nuestra vida debe ser una Biblia abierta, anunciándole a los demás que Cristo ya pagó. Amén. Que su obra fue completa, única y perfecta, que no hay que añadirle nada, que solamente hay que creer, ¿cierto? Porque tenemos entrada a esa gracia por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, entonces estamos viendo un poco lo que somos y por eso es que el apóstol Pablo insiste tanto en la frase ser hallado en él. Recuerde que todos fuimos creados en Cristo antes de la fundación del mundo. Que fuera de Cristo no hay ni salvación ni nada. No hay absolutamente nada. Porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y miren lo que escribe el apóstol Pablo por el Espíritu Santo en Filipenses capítulo 3 del versículo 8 en adelante. Dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él. Pablo decía, yo necesito ser hallado en Cristo. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, hablando de la ley de Moisés, sino la que es por la fe de Cristo. Entonces, la ley que decía, el que haga estas cosas, vivirá por ellas. ¿Quién pudo cumplir la ley de Moisés? Nadie, nadie. Entonces Jesús viene y cumple la ley y ahora nosotros somos justificados por la fe en Cristo. La justicia de Dios que es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. Miren, no que lo haya alcanzado ya, o sea, todavía no somos perfectos, ¿cierto? Estamos en un proceso. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logra hacer así aquello para lo que él también ha sido por Cristo. Entonces nosotros estamos en un proceso. Nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu fue salvo, pero el alma comienza un proceso, ¿cierto? Un proceso donde la palabra del Nuevo Testamento trata más que todo con nuestros pensamientos. Si nuestro pensamiento puede ser cambiado por la palabra, nuestras palabras pueden ser cambiadas y nuestros hechos. Nosotros somos básicamente el resultado de lo que pensamos y hablamos, porque lo que pensamos y hablamos, eso hacemos. Entonces Pablo dice que no soy ya perfecto, no lo he alcanzado todavía, pero ¿qué hago? Prosigo. Prosigo es una palabra compuesta. En pro de algo, de seguir en ese proceso. Y el texto sigue diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Otra vez la misma palabra.
Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo, ¿cierto? Al premio del supremo llamamiento de Dios, otra vez, en Cristo. Si ve que si usted coge la Biblia y comienza a estudiar el Nuevo Testamento, todas las citas que dice en Cristo, o que dice por Cristo, entonces usted va a encontrar que fuera de Cristo no hay nada. Por eso es que Juan 15 dice, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer. Entonces, necesitamos estar en Cristo. Pablo decía, yo necesito ser hallado en Él, en Cristo. Entonces, en Hebreos, en el capítulo 12, habla de la carrera que tenemos por delante, hablando de la vida cristiana como una carrera de largo aliento, ¿cierto? Más que como una carrera corta, una maratón. Y dice el versículo 1, por tanto, Hebreos 12:1, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, acaba de hablar de todos los héroes de la fe del capítulo 11, que hablan como una nube de testigos, todos esos hombres y mujeres de fe que creyeron en Jesús antes que Él se manifestara. ¿Qué nos dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay cosas que no necesariamente son pecado, pero son peso, que como que nos pega aquí y no nos deja avanzar. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Quién se despoja? ¿Dios nos despoja o nosotros? Nosotros nos despojamos, ¿cierto? De lo que nos estorba. Y luego que nos despojamos, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces habla de una carrera que hay que correr, pero hay que tener ¿qué? Paciencia, porque la carrera es larga. La vida cristiana no se trata simplemente de empezar bien, no se trata de un día o un año, se trata de toda la vida con Cristo, ¿cierto? ¿Cuál es el enfoque? Aquí dice que debemos correr con el enfoque correcto. Dice, puesto los ojos en Jesús. O sea que nuestro enfoque, nuestra meta es Jesús. Jesús. ¿Sabe cuándo nosotros la embarramos? Cuando en nuestro enfoque es otra persona. Porque todas las personas cometemos errores. Todas las personas se desaniman. ¿Cierto? Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mire, nos habla de Cristo. Cristo, por el gozo que había delante de él, sufrió la cruz. Cristo, por el gozo que había delante de él, menospreció el oprobio y la crítica. Y Cristo, por haberse humillado así, se sentó a la diestra del trono de Dios. Él está sentado a la diestra del trono de Dios Padre. Y nos llama a nosotros a considerar a Jesús, ¿cierto? Que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué lo consideramos a él? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces existe la posibilidad que como es tan larga la carrera, que pase, se canse. Y por eso la Biblia dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosechan si no desmayan. Entonces es una carrera para no cansarnos, no desmayar, sino perseverar en ella. Pero a veces nosotros nos cansamos y desmayamos porque nuestro enfoque es el incorrecto, nuestro enfoque no es Jesús. De pronto si el enfoque es el dinero, es mal, ¿cierto? ¿El dinero es malo? No, pero no debe ser nuestro enfoque. ¿Sí? Pero ¿qué hace cuando nos enfocamos en el dinero? ¿Nos desanimamos? ¿Nos preocupamos? ¿Nos angustiamos? Sea porque hay mucho o porque hay poco. Pero de todas maneras ese no debe ser nuestro enfoque. Si nuestro enfoque es otra persona, también nos desanimamos, nos cansamos y podemos desmayar. Entonces, en una carrera, el atleta no está enfocado mirando al otro, a su compañero de carrera. No está mirando para el lado, no está mirando para el otro lado, no está mirando atrás, está mirando la meta. Nuestra meta es Cristo. Nuestro fin no es llegar primero, sino llegar. ¿Sí? Seguramente hay muchos que van delante de nosotros, otros van al lado, otros van atrás. Pero siempre que enfoquemos nuestra meta en otros, nos vamos a desanimar y vamos a desmayar. Entonces la invitación que hace es a que nuestra meta sea Jesús. Es el linaje de Dios, el que nos rescató, mirándolo a Él. Mucha gente de la iglesia del Señor se desanima y desmaya porque su meta es otra. ¿Sí? No, yo esperaba que Dios sanara a mi abuela de 99 años y como no la sanó,
Entonces, mi enfoque era que mi abuela fuera sana. Pero ¿cuántos saben que todos pueden ser las abuelitas más santas, tienen que un día partir? ¿Sí o no? Y uno tiene que entender esa realidad, ¿cierto? Entonces, nuestro enfoque debe ser Jesús. Y cuando entendemos que lo importante no es en qué edad parten, sino que partan con Él. Entonces sabemos que el día que lleguemos a la meta, seguramente Él nos va a permitir también estar con esas personas. Así como habla de esa gran nube de testigos de los que estuvieron en otras generaciones que partieron con Él. Yo me imagino uno en el cielo que uno tenga el privilegio de encontrarse, reunirse con Abraham y preguntarle, oye Abraham, cuénteme cómo esa fue esa espera de 25 años para tener ese hijo. Sí, cuéntanos cómo fue esa salida suya de Ur para ir a la tierra que Dios le ha prometido. Y seguramente uno podrá hablar, tenemos toda la eternidad para hablar, no nos gusta hablar, ¿cierto? Entonces tenemos que nos cuenten todas esas historias, pero siempre enfocados en Jesús. El enfoque correcto siempre es Jesús. Las personas están para ayudarlas, animarlas, pero nosotros tampoco nos podemos quedar con los que se quedan. ¿Está conmigo? La carrera, aunque vamos muchos, es individual. Y podemos ayudar a otros, sí, pero no podemos quedar con ellos. Tenemos que seguir. Por eso Pablo dice, prosigo a la meta. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. También si el enfoque son otras personas, se nos pueden volver un peso, algo que no nos deja avanzar. Entonces los animamos, pero seguimos. Nosotros podemos animarlos, pero no podemos levantarnos y cargarlos. ¿Sí? No es carrera de encostalados, es una carrera individual donde cada uno corre. Ahora miremos lo que dice Colosenses 2. Sigue insistiendo en ser hallado en Él. Porque quiero que sepáis, mire, cuál gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea. ¿Usted sabe cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? Que eran tibios, ¿cierto? Entonces, Pablo sostenía una lucha por esa iglesia de la Odisea y por todos los que aún nunca han visto mi rostro. Estaba en oración, luchando por ellos, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y habla aquí de un misterio, ¿cierto? Cuando hay un misterio es algo que no ha sido revelado. Mira lo que dice el versículo 3. En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, si nosotros analizamos un poquito, el conocimiento, ¿qué hace? Me informa. ¿Sí? El problema es cuando yo recibo la palabra como simplemente un conocimiento. Así ya conozco que Jesús hizo esto, así ya conozco el Nuevo Testamento. Conozco. El conocimiento simplemente nos informa, pero para que no sea un misterio debe haber revelación. ¿Y la revelación qué hace? Me transforma. Para que haya una revelación de algo, yo tengo que tener primero el conocimiento. No puedo tener revelación de algo que no conozco. Entonces, si yo recibo la palabra, la recibo como palabra de Dios y dejo que esa palabra baje a mi espíritu y dejo que esa palabra eche raíces allí, ¿cierto? Entonces voy a tener la revelación y es la revelación la que me transforma. Por eso la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces cuando yo voy por la palabra de Dios, porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los que no creen es una locura, pero para los que creemos es poder de Dios. Entonces cuando nos exponemos a la palabra, dice el salmista, la exposición a tu palabra me alumbra, me hace entender sabiduría. Entonces viene la revelación. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, no entienden. El problema es que muchas veces uno no entiende. Uno debe orar porque los ojos del entendimiento sean abiertos, que nuestro entendimiento sea abierto y que podamos entender las cosas de Dios. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que la vida cristiana no se trata de mí, se trata de Jesús. Amén. Se trata de Jesús.
Entonces, el problema es cuando mi enfoque está en qué, en mí mismo. Porque a veces puede estar en otra persona, pero puede estar también en mi enfoque. Desde que a mí me vaya bien, desde que yo me sienta bien, desde que no, ya no se trata de mí, se trata de él. Pablo dice, ya no vivo. Y si no vivo yo, ¿qué pasó? Pues me morí yo. ¿Es cierto? Ahora, Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo mortal lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, la vida cristiana no se trata de mí, se trata de Cristo, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es que Pablo dice, todo lo tengo por basura a fin de conocerlo a él, ¿cierto? Conocerlo a él. Si usted abre la carta a los Efesios en el capítulo 1, verso 3 en adelante, mire lo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué hizo? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esta frase, en Cristo. Entonces la gente piensa que ser bendecido es que prosperó económicamente. ¿Cuántos saben que hay gente que tiene prosperidad económica y no tiene bendición de parte de Dios? ¿Sí? Entonces habla de toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Fuera de Cristo no hay bendición. Según nos escogió en él, mire, nos escogió en Cristo otra vez en él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. O sea que antes de la fundación del mundo ya estábamos escogidos en él. Por eso cuando Jesús reúne a sus discípulos dice, ¿no me escogieron ustedes a mí? Yo los escogí a ustedes. ¿Saben por qué estamos aquí esta noche? Porque Él nos escogió. ¿Se alegra por eso? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esa palabra santos y separados con un propósito. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él fuimos aceptados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros de toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer otra vez el misterio de su voluntad. Voy a hablar de un misterio, ¿cierto? El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se haya propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Mire lo que dice, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. La obra de Cristo redimió toda la creación, no solamente al ser humano, toda la creación, de reunir todas las cosas de Cristo Jesús. Demora eso mucho tiempo, mire, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Los estudiosos dicen que la obra redentora de Cristo, para que todo sea redimido, vuelto al original, tiene aproximadamente una duración de 7.000 años. Cuando nosotros nacemos de nuevo, la redención de nosotros empezó. La Biblia dice que tenemos las arras del Espíritu, la garantía de la redención, de la adopción, de la redención de nuestro cuerpo. Pero la redención completa del ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Fuimos redimidos en el espíritu. El alma está en proceso, pero el cuerpo cuando Cristo se manifieste. Y entonces todas las cosas serán reunidas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando los tiempos se cumplan. ¿Cierto? ¿Cuáles cosas? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. O sea, todo fue creado en Cristo y todo debe volver a Él. Y fuera de Él no hay nada. Miren lo que dice Apocalipsis. Es impresionante cuando usted comienza a leer Apocalipsis 20. Dice Juan, hablando del juicio final, se llama, hay 3 juicios. Sabía que hay 3 juicios, ¿no? Uno es el juicio del tribunal de Cristo, es el juicio de la iglesia. Ese no es un juicio para condenación o salvación, sino es un juicio para premiación. Se llama el tribunal de Cristo. La Biblia dice que el juicio comienza por casa. ¿El primer juicio para quién es? Para los cristianos. Ese juicio va a ir a saber qué hicimos de lo que nos mandó a hacer y a premiarnos según lo que hayamos hecho. ¿Listo? Primer juicio. Segundo juicio se llama el juicio de las naciones. ¿Cuándo va a ser el juicio de las naciones? Cuando Cristo venga en gloria. Él vendrá con todos los santos y vendrá con su iglesia para juzgar a las naciones que no creyeron en Él. Y se hará previo al milenio. Pero este es el tercer juicio. Y este juicio es para todos.
absolutamente todos los que no están en Cristo. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. O sea que va a haber juicios en la tierra y en el cielo, ¿cierto? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces la gente se confunde juicio por obras y piensa que los cristianos van a ser juzgados, sí vamos a ser juzgados por obras, pero no es para salvación o condenación. Es el primer juicio, es para premiación. Pero este juicio por obras va a ser el juicio final. Se conoce en la Biblia como el gran juicio del trono blanco. Listo, sigue diciendo el verso 13. Y el mar, ¿qué hizo el mar? Entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cuántos saben que según nuestras obras nadie se hace salvo? Porque no somos salvos por obras. O sea, ninguna obra buena que hayamos hecho nos alcanza para ser salvos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuántos saben que hay también dos muertes? Sí, muerte significa separación. Entonces, hay una muerte que es la muerte natural, donde el espíritu se separa del cuerpo y el cuerpo vuelve a la tierra y se descompone. ¿Listo? Pero hay una muerte que se llama la muerte espiritual. Esa es la muerte segunda. Entonces, nosotros antes de estar en Cristo estábamos en muerte espiritual. Entonces, para que no haya muerte segunda debe intervenir nuevo nacimiento. Y pasamos de muerte a vida. Entonces, aquí, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Es un nuevo infierno que es más grande que el que hay. Parece que es un planeta de fuego donde van a ser lanzados porque geográficamente, cuando uno estudia, la ubicación del infierno está en el centro de la Tierra en este momento. Pero al final, como habrá cielo nuevo y tierra nueva, parece que va a haber un planeta de fuego que será lo que se llama aquí el lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte? Eternamente separados de Dios. Como Él es vida, entonces estarán eternamente separados de Dios. Y mira lo que dice el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, todo se trata de Jesús. Cuando hablamos de ese linaje escogido, estamos hablando de Jesús. Por eso es que Jesús no podía ser hijo de un hombre, porque al ser hijo de un hombre, su linaje estaba contaminado. Tenía que ser el Hijo de Dios, santo y perfecto, y para ser salvo no era simplemente portarlo bien, tenía que haber un cambio de linaje. Para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles fueron las obras del diablo? Que metió otro linaje, un linaje de pecado. Por eso es que en el mundo solamente hay ¿cuántas familias espiritualmente hablando? Dos. Los hijos de Dios, que necesitan nacer de nuevo porque estábamos en muerte espiritual, y los hijos del diablo que no han nacido de nuevo. Por eso es que en Juan 8, Jesús le dice a los religiosos de su época: ustedes son hijos de su padre el diablo, las obras de su padre quieren hacer. Él es homicida desde el principio, es ladrón, es mentiroso desde el principio, y cuando él habla mentira, habla de lo suyo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, no procurarían matarme. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero Abraham no es realmente su padre. Y en Gálatas dice que nosotros los que somos creyentes de Cristo somos hijos de Abraham. Está hablando de un linaje. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, le dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, aquí, al final de la historia de la humanidad, en el gran juicio del trono blanco, dice la palabra que el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó? No dice el que no se portó bien.
Porque indiscutiblemente todos nos portamos mal. Ninguno, ninguno. Por eso cuando habla el profeta dice que todas las obras nuestras para justificarnos son como trapos inmundos delante del Señor. La única obra que nos puede justificar es la obra de Cristo. Así que entonces se trata de ser hallado en Él. Pero hay un tema, como nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. La gente dice, no, pues entonces cuando tenga 80 años me arrepiento, recibo a Jesús y a los 81 me voy, o a los 82, o a los 93, o no sé, la expectativa de vida que tenga, dice, en el último año me arrepiento. Y en ese año, pero uno no sabe cuándo le toca. Porque la vida es incierta. Nosotros no sabemos. El único requisito para partir es estar vivos. Y la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que cuando uno muere, tiene que enfrentarse a un juicio. ¿Y qué pasó? Si no estaba escrito en el libro de la vida, eternamente separado de Dios. Ahora, hay algunos religiosos que dicen por ahí, pero ¿cómo un Dios tan bueno puede hacer un infierno tan malo? O el infierno es una idea de los cristianos para manipular a la gente y crean que al final van a ir al infierno y no sé qué. La Biblia dice que Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué seres humanos irán al infierno? Porque siguen al diablo y a sus ángeles. Porque tienen el mismo linaje del diablo y sus ángeles. Por eso Jesús, cuando se presenta y habla con Nicodemo, que era un maestro de la ley, ¿qué le dice? Necesitas nacer de nuevo. Y él no entendió, pero ¿cómo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer siendo ya viejo? Y Jesús le explica, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te preocupes porque te digo, necesitas nacer de nuevo. Entonces le dice, siendo usted un maestro de la ley y no entiende esas cosas, no podía entender. Porque el nuevo nacimiento solamente es después de Cristo, porque el único que bautiza con el Espíritu Santo se llama Jesús. Y entonces pasamos de muerte a vida. ¿Mas vosotros sois? Linaje escogido. Linaje escogido. Entonces venía un linaje que era el linaje escogido, que era la profecía que escribe Moisés en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, ese linaje escogido no es porque nos hayamos portado bien, es por la gracia de Jesucristo. Porque al recibir su palabra, con fe, creyendo, el linaje es cambiado en el espíritu. Pero inicia un proceso de cambio ¿en dónde? En el alma, manera de pensar. Y por eso es que Dios le agradó salvarnos a través de la locura, de la predicación, y Él quiere que nos reunamos y que no dejemos de reunirnos como sus hijos para de esa manera podamos comprobar lo que somos y para que podamos hacer lo que Él nos mandó hacer. Por eso dice, animándonos unos a otros, tanto más cuando sabemos que aquel día se acerca. ¿Y cómo nos animamos? Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos acostumbran, sino cada vez que el día se acerca, nos animamos más. Porque sabemos al fin y al cabo que Él nos reúne aquí como una manada pequeña, pero que allá estaremos con Él por toda la eternidad. Así que de eso se trata, ser hijos para hacer su voluntad, cumplir su propósito. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.